Muy buenos días. Cordial saludo para todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañan por este medio, para todas sus familias, en todas las partes, en todos los sitios, en las ciudades donde nos están viendo. Un feliz inicio de semana y muchas bendiciones. El pastor Mario ha estado tocando el tema del reino de Dios, para lo cual trajo algunas definiciones basadas en la palabra por medio de y allí narrando algunas parábolas que tienen que ver con la similitud del reino de Dios o tratarnos de explicar qué es el reino de Dios, a qué es semejante, como estuvimos viendo la semana pasada. Hoy vamos a mirar algunos tópicos para meditar aún más respecto a este tema. Comenzaremos diciendo que de una manera muy sencilla que un reino es una esfera sujeta a la autoridad de un rey, quien impone sobre ella y sobre sus habitantes su ley y establece el orden de su vida. En los reinos de los hombres, la autoridad del monarca soberano, hombre al fin, es limitada por diversas maneras, tanto por sus propias flaquezas como por las teorías políticas que estén en boga. Y el orden que establece no deja de ser defectuoso, obrando a veces en bien de los súbditos y otras veces en perjuicio de ellos. Pero si nos permitimos elevarnos al concepto de lo que es el reino de Dios, dejamos atrás toda clase de imperfección, porque estamos considerando al Creador, al Eterno, al Omnipotente, al Todo Sabio, como quien dirige cuanto Él mismo ha establecido por su palabra de su boca, afirmando el orden que convenga a todos sus súbditos, quienes hallarán su máximo bien en discernir y acatar su voluntad. Como definición, podemos decir que el reino de Dios abarca a todo cuanto se sujeta a la voluntad del Creador y potencialmente se extiende a todas las cosas, ya que todo halló su origen en Dios. Podemos leer en Romanos 11:36, como dice la palabra, porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Por la revelación de Dios en Cristo, sabemos que el reino no es mera sujeción a la autoridad divina, sino la manifestación del amor de Dios, quien en el proceso de redención establece una esfera de comunión entre sí mismo y los suyos, a quienes llama sus hijos, más que sus súbditos. Recuerde, tú eres un hijo de Dios. El reino de Dios es la esfera del reinado de Dios, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones, dice el Salmo 22:28. Pero aún así, el hombre pecaminoso participa de la rebelión universal contra Dios y su autoridad desde un comienzo y de la caída de Adán y Eva, porque sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, dice Primera de Juan 5:19. Por medio de la fe y la obediencia, el hombre puede volver la espalda a su rebelión y maldad del mundo y ser regenerado por el Espíritu Santo y llegar a ser parte del reino y su funcionamiento. Aunque la participación humana en el reino es voluntaria, el reino de Dios está presente, sea o no reconocido y aceptado por la gente. El reino es descrito de varias maneras, como, por ejemplo, el reino de los cielos. Dice la Escritura, y respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Eso está en Mateo 13:11. También el reino de Cristo y de Dios también está definido. Dice la Escritura, porque todos lo saben muy bien que ningún inmoral, ni impuro, ni avaro, lo cual es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Eso está en Efesios 5:5. Y el reino de nuestro Señor Jesucristo y su Cristo. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y en el cielo se oyeron grandes voces que decían, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos. Está en Apocalipsis 11:15. Jesús muchas veces habló del reino como también mi reino. Dice la Escritura, mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Eso está en Juan 18:36. Todos estos términos se refieren al reino de Dios y son unas pequeñas noticas para que estemos meditando sobre lo que este tema es. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, para comunicarnos con nuestros hermanos, Señor, de reunirnos con nuestros amigos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que sea de edificación para nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tu Santo Espíritu sea sobre cada uno de nosotros, trayendo revelación de lo que el reino de Dios es y cómo vamos a poder ser partícipes, o cómo somos participantes, Señor, dentro de la expansión del reino de Dios aquí en la tierra, Señor. Yo bendigo la vida de mis hermanos, bendigo sus familias. Feliz inicio, que pido para ellos, Señor, es un feliz inicio de semana, Señor, y que la gracia, el favor y la misericordia tuya estén sobre todos nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Señor, hemos venido en esta mañana a reconocer que tú eres la fuente de nuestro poder y autoridad, que nos llevas de tu mano. Dios es quien me ciñe de poder y hace perfecto mi camino. Dios es quien me ciñe de poder y hace perfecto mi camino. Hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Dios es quien me ciñe de poder y hace perfecto mi camino. Dios es quien me ciñe de poder y hace perfecto mi camino. Hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Por eso yo te alabaré, yo te adoraré, yo te exaltaré mientras viva. Yo te alabaré, tu nombre yo proclamaré, yo levantaré tu nombre, oh Señor Jesús. Así es, Señor, levantaremos tu nombre mientras vivamos, porque eres tú. Dios es quien me ciñe de poder y hace perfecto mi camino. Dios es quien me ciñe de poder y hace perfecto mi camino. Hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Dios es quien me ciñe de poder y hace perfecto mi camino. Dios es quien me ciñe de poder y hace perfecto mi camino. Hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Por eso yo te alabaré, yo te adoraré, yo te exaltaré mientras viva. Yo te alabaré, tu nombre yo proclamaré, yo levantaré tu nombre, oh Señor. Yo te alabaré, yo te adoraré, yo te exaltaré mientras viva. Yo te alabaré, tu nombre yo proclamaré,
yo levantaré tu nombre, oh Señor Jesús. Tu nombre, oh Señor Jesús. Tu nombre, oh Señor Jesús. Si yo te alabaré, oh Señor, amamos tu presencia. Amamos esa manifestación gloriosa cuando te acercas a nosotros. Cuando veo la gloria de tu presencia cayendo sobre mí, cuando dulcemente tu espíritu toma el control, me sorprendes una vez más con la fuerza de tu amor. No es por obras, es por tu gracia, tu poder. Cuando veo la gloria de tu presencia cayendo sobre mí, cuando dulcemente tu espíritu toma el control, me sorprendes una vez más con la fuerza de tu amor. No es por obras, es por tu gracia, tu poder. Susténtame por tu palabra y viviré, que no resbalen mis pasos. Tu presencia es mi porción. En cuanto a mí, vaso frágil sé que soy, me basta con tu gracia, sé que sobra mi opinión. Cuando veo la gloria de tu presencia cayendo sobre mí, cuando dulcemente tu espíritu toma el control, me sorprendes una vez más con la fuerza de tu amor. No es por obras, es por tu gracia y tu poder. Oh sí, cuando veo la gloria de tu presencia, cuando veo la gloria de tu presencia cayendo sobre mí, cuando dulcemente tu espíritu toma el control, me sorprendes una vez más con la fuerza de tu amor. No es por obras, es por tu gracia, tu poder. Susténtame por tu palabra y viviré, que no resbalen mis pasos. Tu presencia es mi porción. Y en cuanto a mí, vaso frágil sé que soy, hoy me basta con tu gracia, sé que sobra mi opinión. Susténtame por tu palabra y viviré, que no resbalen mis pasos. Tu presencia es mi porción. Y en cuanto a mí, vaso frágil sé que soy, hoy me basta con tu gracia, sé que sobra mi opinión. Cuando quiera tu
excelencia, vaso frágil debo ser. Cuando quiera tu excelencia, vaso frágil debo ser. Cuando quiera tu excelencia, vaso frágil debo ser. Tu excelencia, tu presencia en mi vaso frágil debo ser. Señor, vaso frágil debo ser, quiero ser. Amén. 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 Hoy vamos a empezar a abordar un tema nuevo dentro de las finanzas, libertad financiera. ¿Cómo podemos alcanzar libertad financiera? El Señor quiere que tú tengas libertad financiera. Así que vamos a empezar a mirar una primera parte, bases fundamentales para obtener libertad financiera. La primera, traslada la propiedad de todo lo que tienes a Dios. Tu dinero, tu tiempo, tus posesiones, tu familia, tus amigos, tus sueños, tus ambiciones, aún tu capacidad para ganar dinero, tu reputación, aún tu orgullo y tu propia vida pertenecen a Dios. Veamos lo que dice 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si aún no has reconocido esto, te animo a que hagas una oración entregándole o devolviéndole lo que en realidad es de Él. Puedes orar así: Señor, yo reconozco que he manejado todo lo que tengo como si fuera mío. No es mío, te lo entrego a ti, entrego mi vida, úsala, Señor, tómala como quieras. Te entrego derecho total sobre mi tiempo, para que tú me guíes a hacer lo que quieras que haga. Te entrego mi cónyuge, mis hijos, para que hagas con ellos lo que desees. Te entrego mi reputación, amigos, trabajo, negocio, mis habilidades y cada cosa que tengo, Señor, que poseo. Te entrego mis posesiones, mi casa y todo lo que hay en ella, mi dinero, tómalo y úsalo como tú quieras. Orar hacia Dios no cambia nada en el sentido de la propiedad que tiene Dios sobre sus cosas. Eran de Él y lo siguen siendo aún. Lo que cambia es tu actitud acerca de las cosas materiales. Porque la gente siempre es más importante que las cosas. Cuando le entregas todo al Señor, Él te da una verdadera libertad financiera. Como reconoces que las cosas ya son de Él, es Él quien tiene la responsabilidad de cuidarlas. Él tiene la responsabilidad de aumentar sus bienes. Entonces, cuando algo tuyo se daña, te lo roban o se pierde, es importante que comprendas que Dios permite estas cosas porque tiene un propósito mayor en tu vida. Recuerda a Job. Job era el hombre más rico de su época. Dios le quitó lo que tenía, hizo una obra profunda en su corazón y al final la Biblia dice que le dio 2 veces los bienes que tenía antes. Miremos lo que dice Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Veamos ahora la primera parte del versículo 42. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Es muy importante esperar que Dios pruebe tu decisión. Si realmente quieres libertad financiera, Dios sabe que necesita quitarte esos ídolos económicos, que puede ser el auto, el sistema de sonido, el vestido, un mueble, una joya, lo que sea. También Dios te prueba para que sepas sin duda que Él, y no cualquier objeto material, debe estar en el primer lugar de tu vida. Recuerda que la petición de Dios a Abraham de sacrificar a su hijo fue una prueba. Y fue evidente que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo, probándole a Dios que Él era quien ocupaba el primer lugar de su vida. Mira lo que dice Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso
para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias en esta mañana por este principio de libertad financiera, ese primer principio de entregarte todo a ti. Yo te pido que mis hermanos puedan hacer este compromiso personal contigo. Y ahora, Padre, bendice cada diezmo, cada ofrenda en esta mañana y cumple tus palabras, tus promesas sobre esta acción de diezmar y ofrendar. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos hoy compartiendo acerca del cristianismo auténtico. En nuestra pasada vimos un nuevo aspecto dentro del tema 3, que era la solución o remedio para esta crisis, que es el punto 3, que es la gran comisión. Concluimos que para vivir un cristianismo auténtico, que incluye por supuesto cumplir con la gran comisión, que es discipular naciones, solo se puede hacer a través de verdaderos discípulos. Empieza con esto. Es indispensable tener entendimiento y revelación en algunos temas fundamentales. Empezamos a compartir el primero de estos aspectos, del reino de Dios, visión de reino. Vimos las implicaciones del reino, ¿verdad? En primer lugar, Dios es rey, tiene el gobierno y la autoridad. En segundo lugar, el gobierno o injerencia de este rey sobre personas de una forma directa. Vimos también que un reino tiene un territorio, el reino tiene unos beneficios, el reino tiene demandas, y hablamos de una visión de reino, que es una concepción de lo que es la responsabilidad de la iglesia en el mundo, lo que debe ser la actitud y la actividad de los creyentes mientras estemos en esta tierra. Decíamos que hay dos expresiones del reino en la Biblia, dos tiempos en que se expresa este reino. Un tiempo estrictamente futuro, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Esta posición habla de que el reino es un asunto futuro, una posición escatológica. Y en segundo lugar, una expresión o tiempo presente, de la cual habló el mismo Jesús en su primera venida. Para ilustrar esto, hemos visto varias cosas. En primer lugar, hemos visto la parábola del reino. En segundo lugar, vimos las bendiciones y demandas del reino. Y en tercer lugar, hablamos del cristiano y el reino. Vamos al punto siguiente, la iglesia y el reino. Y para ello leamos Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los pies del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Todo esto se enmarca dentro de una gran idea que es gobierno. Gobierno de Dios, obviamente, y la forma literal de definir reino es gobierno, es autoridad. Y encontramos aquí tres expresiones claves de gobierno. Esta primera expresión, llenar la tierra, viene del hebreo malé o malá, que significa llenar, hacer pleno, consagrar o estar completo. Una segunda expresión que es sojuzgarla, del hebreo kabash, que significa poner debajo, sujetar. Según el diccionario significa dominar, someter o mandar con violencia. Y la tercera expresión, señoread, del hebreo radá, que significa gobernar, tener dominio, subyugar. Entonces Dios estaba entregándole autoridad al hombre. Una autoridad que tenía que ver con cumplir ciertas cosas aquí en la tierra. Es como si el Señor le estuviera diciendo: llenen la tierra, háganla plena, conságrenla y además de eso, póngala debajo de ustedes, sujétenla, domínenla. Es como se va desarrollando esta idea. Entonces está muy claramente expuesta la idea de gobierno en la tierra y gobierno de Dios a través del hombre. Estamos hablando de reino porque el reino es gobierno, el reino de Dios es gobierno de Dios. Entonces vemos que desde el escenario del huerto del Edén, vemos que es un reino integral, es un reino que aparte de tocar lo espiritual, también toca todo lo que es el entorno de los que le están sometidos. E inclusive implica territorios, la tierra donde se está, el territorio donde se encuentra. Eso fue el Edén, un lugar de gobierno pleno y total de Dios. Y allí se manifiestan entonces las bendiciones que vienen con ese gobierno. Es muy importante partir de acá porque nos reafirma cuál ha sido el diseño inicial del asunto. Dios lo que quiso fue manifestar su reino aquí en la tierra. Ese fue su gran propósito. Él era y es. Él era rey en los cielos.
Él es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Crea los cielos como lo conocemos, crea la tierra también. Entonces ahora hay un nuevo escenario donde Él también quiere manifestar su gobierno. Ahora, a través de ese ser que Él creó, que salió de sí mismo. Bueno, sabemos lo que pasó. El hombre cae y le entrega ese gobierno a Satanás, que es un gobierno sobre la tierra, sobre las naciones. Eso lo vimos bien ilustrado en la tentación en el desierto, donde Satanás le ofreció las naciones a cambio de adoración. Y el punto es que después de aquí ha pasado muchísimo tiempo, y desde lo de Génesis, y toda esa expresión de gobierno de Dios, que fue lo que Él declaró al principio en la tierra, se ha diluido casi por completo. Han venido otras cosas que han tomado su lugar. Quién sabe cuántas generaciones han pasado. Entonces viene Jesús, se encarna, muere en la cruz y recupera ese gobierno. Y de repente aparece esta declaración profética del momento en el cual todo esto volvería a tomar vigor. Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, a causa de esto, ahora hay una orden. La autoridad de Dios ahora no estaba solamente para los cielos, sino que también de una forma efectiva estaba para la tierra. Porque el problema para muchos de nosotros es el creer que Dios tiene toda la autoridad, pero no de una manera o forma efectiva, no de una forma que realmente intervenga en la vida, en lo cotidiano, en la realidad de los pueblos, en las estructuras, sino como una cosa que sí, que de alguna manera tiene que ver con algunos individuos, que de alguna forma tiene que ver con la iglesia, y que en algún tiempo cuando Cristo venga, ahí sí va a tener que ver con algo más. No, pero la notificación de Jesús para sus discípulos, y por supuesto para nosotros también, es que tengamos el entendimiento de lo que la autoridad del cielo implica, ahora trasladada a la tierra, como una realidad que puede intervenir, como una cosa cierta, que puede tomar lugar en medio de las situaciones normales de los hombres, de las comunidades, de los pueblos, de las ciudades o de las naciones. Por tanto, dice, a causa de que yo tengo esto, a causa de que ahora en mi mano está la autoridad de los cielos y de la tierra. Por eso, a causa de eso, por tanto, hay algo que hacer. Y viene entonces la gran comisión que la voy a repetir. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es un reino integral en su manifestación. Entonces no es solamente unos individuos que son tocados por el reino, sino que también el reino quiere intervenir en términos humanos. Me refiero a tiempo y espacio, o dicho de otra forma, en términos históricos y también en términos geográficos. Es decir, toma lugar de una manera real. Se trata de intervenir de una manera real en las cosas que son parte de lo real, de lo cotidiano y lo permanente de los pueblos. En Génesis entonces Dios da una autoridad al hombre para gobernar. Todo eso se cae, se pierde, pero entonces aparece el Salmo 2 con la profecía que hay sobre Jesús, diciendo que iba a venir un momento en el cual se iba a restaurar el gobierno en manos de un hombre. En este caso su Hijo, el Hijo de Dios, para volver a hacer todo como al principio. Viene el Salmo 2. Dice, tú eres mi Hijo, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Entonces viene el Hijo, termina su tarea en la tierra, se presenta a los suyos y les dice, yo tengo ya en mi mano toda la autoridad en los cielos y también toda autoridad en la tierra. Y a causa de esto, deben ustedes hacer algo ahora. Pero todas estas declaraciones siempre apuntan en la misma dirección. Vimos lo que Jesús le dice a Pedro en Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mis amados, son declaraciones de autoridad, de gobiernos que deben ser traídas, y deben ser miradas desde la perspectiva del gobierno de Dios manifestándose en la tierra ahora, en nuestros días. ¿Qué dice después?
Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora se refiere a un nivel de autoridad que tiene que ver con abrir o cerrar, es decir, con permitir o con prohibir, porque la expresión llaves es una expresión hebrea que habla de tener autoridad. ¿Para qué? ¿Para atar en la tierra o para desatar en la tierra? En el libro de los Hechos se nos narra cuando Samaria recibió el Evangelio a través de Felipe. Uno de los 7 dice que toda la ciudad se conmovió. Ellos llegaban, la ciudad tenía que ver, la población completa, tenía que ver cuando ellos llegaban a una ciudad. Hechos 17, 4 al 6. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Esta palabra trastornar literalmente significa revertir un orden existente, cambiarlo por completo. Hechos 17, 7. A los cuales Jasón ha recibido, y todos esos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Así que encontramos todas estas declaraciones que tienen que ver con gobierno efectivo manifestándose en la tierra, no solo sobre personas. Venga tu reino. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad o la tarea de la iglesia con respecto al reino? Muy bien. En primer lugar, Jesús describe una iglesia que va en progresión. En progresión. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Entonces, la primera descripción de la iglesia con respecto al reino es una iglesia que se va moviendo en forma progresiva. La segunda cosa es que es una iglesia que tiene autoridad para afectar su entorno, para afectar sus realidades. ¿Qué es lo que nosotros creemos de la iglesia con respecto al reino? La iglesia con respecto al reino es una iglesia que debe ser el instrumento a través del cual el reino va extendiéndose y afectando nuestro tiempo. También de una forma integral, personas, lugares, estructuras, comunidades completas, modelos enteros, ciudades completas. No es una cosa absurda pensar en eso, pues es lo que uno veía desde el huerto del Edén. Es una iglesia que debe ir penetrando absolutamente todo y que debe ser el canal a través del cual realmente estructuras e instituciones completas puedan ser afectadas por Dios por lo que son las verdades, que están en las Escrituras. Poniéndolo en términos prácticos, la iglesia realmente debe penetrar toda esfera. Cada iglesia es responsable por la nación en la cual está. Y que el crecimiento de la iglesia, el desarrollo de ella y su progresión le va a marcar la pauta también a la misma nación. ¿Tenemos nosotros algo que proponerle, por ejemplo, a nuestra nación acerca de un sistema educativo? La iglesia podría proponer algo como, por ejemplo, decir: caramba, podríamos sentarnos en estos valores, en estos principios, hacer ensayos de este tipo. Yo creo que sí. Podemos nosotros proponer modelos políticos estructurales de cómo gobernar de diferentes formas, de cómo legislar, o de cómo guiar una comunidad, de cómo dirigir una nación, o cómo guardar una nación entera. Yo creo que sí. ¿Qué implicaciones tiene esta expresión de hacer discípulos a todas las naciones? Para mí no habla solamente de discipular individuos, sino de discipular pueblos completos, naciones. Es decir, de traer individuos y pueblos completos a los modelos escriturales y a los principios de Dios, de los valores y principios del reino. Obviamente, si el compromiso del individuo no es fuerte con el reino, pues el compromiso de la iglesia frente al reino también va a ser muy débil. Si no tenemos una concepción de lo que el reino es, pues obviamente vamos a tener muy limitado, todo estrictamente limitado a ganar personas, a convertidos. Y en eso seguiremos estando toda la vida. Nada más que en eso. Bueno, esto está bien, es un mandato por el cual daremos cuenta. Así que más vale que cada uno de nosotros lo haga. Pero es solamente el punto de partida, traer personas a Cristo para que otras cosas más sucedan. La verdad es que la gente se hace ideas raras de lo que es el reino de Dios.
Es decir, piensa que el reino de Dios es una cuestión mística. Otro, la gran mayoría, piensa que el reino de Dios es una cosa futura, como dijimos. Pero el reino de Dios, en esencia, es la expresión del gobierno de Dios sobre personas, sobre individuos, sobre familia, pero va más allá aún todavía, sobre comunidades completas, sobre naciones completas, es decir, los principios del reino rigiendo en todas las esferas: gobierno, educación, negocio, medios de comunicación, artes, etc. ¿Alcanzaremos a hacer toda la tarea? Bueno, yo creo que eso no se va a lograr, porque es verdad que la conquista literal y absoluta de las naciones plenas solamente se va a dar cuando el Señor Jesús venga, por segunda vez. Pero creo que de todas maneras sí creo que hay un espacio que llenar y una tarea que cumplir que va más allá de simplemente hablarle de la salvación a unas personas y dejarlas intactas en todo lo demás. Yo creo que en los últimos tiempos no solo se van a dar ciudades, sino naciones completas afectadas por el impacto del reino de Dios en medio de ellas, y creo que eso va a suceder. La pregunta es, ¿estás listo para ser un agente de cambio, de transformación para esta ciudad o para el lugar donde Dios te ha puesto? A la ciudad donde estés. ¿Qué fue lo que dio a la iglesia primitiva ese poder de trastornar el mundo entonces conocido, el Imperio Romano? Yo les animo a mirar eso detenidamente y bajo esa luz examinarnos tanto a nivel personal como a nivel congregacional para evaluar qué tanto hemos impactado personas de nuestra comunidad y la comunidad misma. Y si descubrimos que no es así o no ha sido mucho, hacer los cambios necesarios, obviamente, son primeros cambios internos nuestros de actitud y luego los cambios externos de estructura necesarios para poder cumplir con esta sagrada misión que tenemos como individuos y como iglesia de llevar o llenar su tierra, de trastornar esta ciudad con el Evangelio de Dios. Hablemos un poco de algo que tiene que ver con esto, y es el sueño de Abraham. La Biblia dice algo de Abraham muy serio y muy profundo. Miremos lo que dice Hebreos 11, 8 al 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de una misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando se habla de esa ciudad, yo creo que Abraham iba en pos de una estructura que no era necesariamente física. Él está hablando de una especie de modelo celestial, una estructura del cielo que tenía que ser traída a la tierra. Así como el Señor nos enseñó a orar, que venga tu reino. Y había un sueño en el corazón de él, y era que esa estructura de Dios fuera traída a la tierra. Y ese es un gran sueño. Hay unas palabras muy poderosas que dijo Martin Luther King, quien era un hombre que tenía grandes sueños. Él dijo, tengo un sueño. Y añadió algo muy tremendo. Nosotros no somos como la gente de Moisés, ni somos como Moisés que veía la tierra de lejos. ¡Qué tremendo! Es decir, nosotros no somos de los que nos quedamos afuera solamente mirando y suspirando por ella. No, nosotros entramos a la tierra y la poseemos, no la miramos desde lejos. Entonces hay un gran desafío para nosotros y ese es ese gran sueño de Abraham. Abraham sale, sí, pero con una convicción. Es cierto, no sabía para dónde iba, pero va detrás de lo que Dios le está diciendo a él, aunque sabemos que no lo obedeció completamente lo que le había dicho, porque le había dicho, sale de tu tierra y de tu parentela también, y él salió de su tierra pero con su parentela, y sabemos que hasta tanto él estuvo con su parentela, primero su padre y luego su sobrino, la promesa de Dios no alcanzó a expresarse en plenitud. Bueno, a expresarse como Dios lo había dicho, ¿no? El punto es que hay promesas esperando, pero están adelante. Es cuando me comprometo con mi destino que empieza a cumplirse sobre mi vida. No es aquí donde estoy parado, es adelante en el camino del llamado de Dios que viene el cumplimiento de todas esas promesas. Pero el punto central de lo que quiero dejar con ustedes hoy como parte de la iglesia en Miami, aquí en la Florida, y con quienes se conectan desde otras naciones, es que nuestro gran sueño también debe ser la ciudad que tiene fundamentos. Es decir, yo no sueño solamente con una gran congregación, del tipo que sea, que obviamente es parte de eso, pero no solamente grande en contenido, en fondo, sino en número, porque evidentemente, si queremos ir impactando ciudades, necesitamos ir ganando cada vez a más personas para Cristo. Pero repito, no estoy hablando de hacer prosélitos o convertidos a nuestra fe. No.
Estoy hablando de gente para Dios, gente de influencia. Sin embargo, hay un sueño mayor, la ciudad con fundamentos. Seguramente algunos que ya llevan caminando bastante tiempo en el Señor, de pronto estarán pensando en la Nueva Jerusalén, la ciudad con calles de oro, mar de cristal y todo lo demás. De hecho, hay mucha gente, mucho creyente que solamente está soñando con eso, para el futuro. No estoy hablando tampoco de eso. A los que se la pasan soñando solamente con eso, que es cierto, les digo, es verdad que algún día veremos eso, pero vale la pena mostrarles un versículo al respecto. Está en Hechos 1, o un texto, Hechos 1, del 9 al 11. Dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Está bien, Jesús vendrá por segunda vez, ¡qué bendición! Y mientras tanto, ¿qué? Mis amados, ¿qué de la tierra? El asunto, como el mismo Señor lo dijo, es en el cielo y en la tierra. Estoy hablando entonces de la ciudad que tiene fundamento, refiriéndome a la estructura de Dios viniendo para que afecte nuestra tierra. La estructura de Dios viniendo para que afecte mi vida, los modelos de Él, las estructuras celestiales para que afecten nuestras ciudades, acá en Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América y en todas las naciones. Las estructuras de los cielos afectando la vida de la nación. Y esto solo va a pasar si se levanta gente a soñar con eso. Ahora, es verdad que muchos sueñan con, valga la redundancia, el sueño americano, en el buen sentido de la expresión. Es decir, muchos sueñan con que esta nación vuelva a ser lo que realmente era, plasmando los pilares de fundamento de su constitución, basados en la palabra de Dios, que era el sustento real de este sueño. Y por supuesto eso está muy bien, pues lo necesitamos. Pero necesitamos tener otro sueño como el de Abraham. Él salió porque sabía que había una estructura de Dios que tenía que venir sobre la tierra, que los modelos del cielo tenían que ser traídos a la tierra, y él sabía que él era parte de eso. El pastor Edgardo Peña, en su libro Prosigo al Blanco, escribe la siguiente frase: sin identidad no hay sentido de propósito, y sin sentido de propósito no hay profundidad de compromiso. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo no sé quién soy, ni en qué estoy metido, no hay compromiso. Pero cuando yo sé quién soy y me doy cuenta en qué estoy metido, digo, ya entiendo, y me comprometo a fondo, ¿verdad? Bueno, alguien podría decir, pero ¿quién se creyó Abraham que se atrevió a soñar que a través de su caminar de fe la estructura del cielo podía ser traída? No fue porque él se creyó, sino que él fue llamado por Dios. Fue llamado por Dios como tú y yo. Se dio cuenta que Dios lo estaba llamando y se dio cuenta que su obediencia y su caminar por fe iban a provocar o iban a abrir por lo menos un camino para que las estructuras de los cielos fuesen traídas. Es decir, nuestro propósito no debe ser tanto una gran congregación por tener una gran congregación. No son miles de personas por tener miles de personas, ni siquiera millares por tener millares. La razón de todo esto es otra: la ciudad que tiene fundamentos. En otras palabras, el gobierno de Dios viniendo, aunque no sean todas las personas que quisiéramos. Es decir, ser una congregación que junto con otras, con las cuales formamos la única y verdadera iglesia de Cristo en una ciudad, en una región, en este caso Miami y Florida, podamos bendecir y traer transformación a esta área y región, aunque no todos se conviertan o sean cristianos necesariamente. Ser una iglesia de influencia que bendiga y aporte a su ciudad o región, que manifieste el amor de Jesús viviendo y practicando los principios del reino en todas las esferas. Uno puede encontrar algunos hermanos que hablan más o menos de la siguiente manera: hermano, ¿y por qué no nos quedamos tranquilos, vivimos en paz? Yo soy fan de la frase vive y deja vivir. Respetemos las creencias de la gente, y al fin y al cabo Jesús va a venir un día, y cuando Él venga, pues todo lo que tenga que pasar, pasará. Mientras tanto, pues nosotros aquí vivimos tranquilos, hay que vivir tranquilos, sin mucha incomodidad, quedándose quieto, confortable. Dios vino para darnos buena vida, que no tengamos muchos sobresaltos, que seamos buena gente. Dios quiere que seamos buena gente,
quiere que yo sea un buen médico, un buen abogado, Dios quiere que yo sea un buen profesional, que yo sea una buena persona. ¿Qué más me puede pedir Dios a mí? No, pues que sea un buen esposo, un buen padre de familia, etc. No, mis amados, hay un sueño mayor. Y es este sueño de Abraham, el padre de la fe. El sueño fue una ciudad, pero repito, no la tomen como las calles de oro, porque en la Biblia la palabra ciudad quiere describir cosas más allá de ser ciudad. Aclaro, yo no estoy en contra, no me entiendan mal. Si alguien quiere la ciudad, la Nueva Jerusalén, la celestial literalmente, no hay problema. Sin embargo, en la Biblia ciudad, el término ciudad, describe otras cosas y les quiero dar un ejemplo. Todo el capítulo 17 de Apocalipsis es bien interesante. Pero les quiero leer solamente un versículo para mostrarles que a veces, cuando se habla de ciudad, se habla de otras cosas. Todo el capítulo viene hablando de la mujer y de la gran ramera. Y no me pregunten qué es eso, solo quiero mostrarles aquí una aplicación distinta. Miremos Apocalipsis 17, 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Aquí hay una ciudad que es una mujer, o una mujer que es una ciudad. Y además de eso, mujer o ciudad, o mujer y ciudad, reinan ambas sobre los reinos de la tierra. Es una prueba por lo menos para que en las cabezas de cada uno de nosotros quepa la posibilidad de que ciudad puede escribir algo diferente a ciudad, literalmente hablando. Miren lo que dice Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. A veces nos comemos esa coma y leemos, descender del cielo de Dios. No, ahí dice, descender del cielo, coma, de Dios. ¿Quién se puede imaginar cómo puede ser una ciudad vestida como una esposa ataviada para su marido? O tal vez es que ciudad nos podría decir algunas cosas más, que es lo que yo creo. Yo creo que la ciudad con la que soñaba Abraham es la estructura celestial viniendo. Era la visión de reino de él. Los modelos del cielo viniendo, asentándose y estableciendo gobierno de Dios en medio de nosotros, empezando por una vida, pero extendiéndose a todo lo que le rodea. Por lo que vemos en Apocalipsis 17, hay una ciudad, hay una mujer, hay una estructura que ha gobernado sobre los reyes de la tierra. Óiganme bien, hablamos de un sistema, una estructura que gobierna y que se le opone a Dios. ¿Cuántos saben lo que es un sistema? Bueno, hay una definición aquí interesante. Un sistema es una organización, un conjunto de partes que están bien sincronizadas y que todas conforman una estructura. Una ciudad es una estructura celestial viniendo. Y nosotros somos vehículos de eso. Somos factores de transformación en nuestra comunidad, en nuestra ciudad donde vivimos cada uno. La Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio no es una religión. Es el mensaje del cielo para que la tierra pueda ser cambiada y ajustada a los planes iniciales para que los hombres puedan volver a hacer lo que Dios soñó y la tierra obviamente vuelva a hacer lo que Dios soñó. Porque, óigame bien, aunque les suene raro, también Dios soñó, también Dios tuvo un sueño. ¿Saben por qué soñamos? Porque Dios sueña. Es más, nosotros, seres de carne y hueso físicamente hablando, somos máquinas perfectas, somos un milagro. Pero ¿saben una cosa? Así como somos lo que somos, nuestra misma existencia hoy aquí, física, histórica, es el resultado de que Dios un día también se puso a soñar y se puso a soñar diciendo, ¿por qué no tenemos más que sean como nosotros? ¿Por qué no hacemos otros que sean una proyección nuestra? Porque Dios habló en plural y los estudiosos coinciden en decir que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero si lo quieren en singular, aunque no es lo que la palabra dice, solamente a manera de ejemplo, se los pongo en singular. Dios está diciendo, ¿por qué no otro que sea como yo, que salga de mí, una extensión mía? ¿Para qué? Para que cumpla un gran plan, un gran propósito. Vamos a hacer toda una creación, pero a través de ese ser vamos a hacer que esa creación llegue a ser también una expresión de lo que Dios es. Así que Dios también tuvo un sueño. Tener gente como Él, salida de Él. Gente a través de la cual Él pudiera extenderse y tocar a otros. La Biblia dice que Dios es espíritu. Pero Dios nos creó a nosotros para a través de nosotros poder expresarse y ser su voz viva, ser su mano viva, ser su expresión viva, física aquí en la tierra.
Así que Dios también tuvo un sueño y nosotros somos el resultado de ese gran sueño. Ahora, ¿ustedes creen que cuando Abraham salió de su casa todo se puso color de rosa? ¿Creen que cuando él dio el primer paso todo se puso súper bien y todo empezó a ser de maravilla? Por el relato que yo veo en la Biblia, yo tengo la impresión de que no fue exactamente de esa manera, no fue así. Pero la persistencia de Abraham, su mantenerse en esa actitud de fe y de salir de ir detrás de lo que Dios quería, finalmente fue recompensada y Abraham sí cumplió con su destino, porque el linaje de Abraham nació ni más ni menos que Salvador del mundo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esa historia comenzó con este hombre saliendo, creyéndole a Dios, sin saber a dónde iba, persiguiendo solo un sueño. ¿Cuál era su sueño? Una ciudad, una estructura traída del cielo, manifestándose en la tierra. Ese era su gran sueño. Nosotros somos gente del linaje de Abraham. Tenemos el honor de poder decir que somos hijos de Abraham. Tenemos el privilegio de decir que somos una generación de gente de fe. Pero tenemos que verlo, tenemos que pararnos en eso y caminar sobre eso. Y tenemos que soñar ese mismo sueño. No sé si nos pueda caber en la cabeza o en el corazón soñar con la ciudad en que vivimos, siendo afectada por este modelo de la ciudad que tiene fundamentos. Porque ese es el sueño. Por eso les digo, ni siquiera es una gran iglesia. Lo que pasa es que en el sueño grande caben los demás. En ese sueño grande de una ciudad, de una nación y de un continente afectados por los modelos de los cielos, la estructura de los cielos, por razones lógicas cabe pensar en grandes iglesias. Grandes en todo sentido de la palabra. Grandes en número, grandes en autoridad, grandes en el nivel en el que pueden afectar todo su entorno. ¿No es así la iglesia que se describe en Jerusalén? La primera iglesia de Jesucristo. ¿Pero qué es la iglesia? Leamos Mateo 16, 15 al 18. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra eclesía no fue inventada ni usada por Jesús por primera vez, sino que ya existía en el griego. Porque para algunos de nosotros, iglesia es una estructura religiosa, es una denominación o es un edificio que tiene determinadas especificaciones arquitectónicas y que se ve de tal o cual forma. Lo cierto es que en nuestra cultura occidental, iglesia perdió por completo el sentido que Jesús le quiso dar. Jesús jamás habló de iglesia en un sentido religioso, en el sentido de un edificio, en el sentido de construir alguna denominación religiosa. Él utilizó un término ya usado por los griegos, la palabra eclesía, la cual describía un grupo de hombres y mujeres, una asamblea de hombres y mujeres con autoridad y con influencia para modificar de una manera decisiva el destino de sus ciudades. Los griegos la usaban para describir un cuerpo de ciudadanos reunidos en asamblea para considerar asuntos de Estado o gobierno de las ciudades. Como ejemplo tenemos la iglesia de Atenas, que en este momento no tenía que ver con nada religioso ni espiritual, y era compuesta por ciudadanos que no habían perdido sus derechos cívicos, y eran llamados, convocados y se reunían en asamblea para tomar decisiones y ejercer poder sobre los siguientes aspectos. Nombraban y destituían magistrados, dirigían la política de la ciudad, declaraban la guerra y hacían la paz, contraían compromisos y concertaban alianzas, elegían generales y otros oficios militares, destinaban tropas a diferentes campañas, eran responsables de la dirección de todas las operaciones militares, recogían y distribuían los fondos públicos. Cuando el Señor Jesucristo habló de su iglesia, estaba usando este concepto que acabamos de describir y la gente que le escuchaba tenía en su entendimiento esto. Por lo tanto, cada uno de nosotros que hoy en día formamos parte de la iglesia del Señor Jesucristo, debemos saber que nuestra identidad está en Él y que como iglesia tenemos un gran poder que ejercer y una gran responsabilidad para determinar el destino de nuestra ciudad. Es dramático haber perdido el sentido que Jesús dio cuando dijo mi iglesia. Esto nos ha afectado terriblemente, nos ha convertido en pequeños grupos encerrados en 4 paredes, nos ha convertido en gente que lo único que cree es que debe vivir más o menos bien, portarse lo mejor posible para el fin de su vida merecer el cielo.
Y por eso lo hemos perdido pedazo y medio del asunto. Jesús, repito, utilizó un término existente y esto fue muy clave en esta declaración. Lo único que él modificó allí fue que dijo mi iglesia, y ese fue el cambio que él habló de mi iglesia. Lo que él está diciendo es, yo tengo mi iglesia, voy a modificar mi iglesia, es decir, mi asamblea propia de hombres y mujeres con autoridad e influencia que van a afectar el destino de las ciudades, de sus ciudades, pero es la mía. ¿Y cómo lo marcó? Dijo algo tremendo acerca de su iglesia. Dijo, hay una gran diferencia. Si las iglesias de los griegos, las asambleas de los griegos tienen autoridad, la mía más. Y añadió, y sobre esta piedra edificaré mi eclesía. Pero mi eclesía es muy peculiar, porque ni siquiera las puertas del infierno podrán prevalecer contra ella. Él está diciendo, si las asambleas de los griegos tienen autoridad, la mía ni hablar. Porque no solamente tiene autoridad en el mundo visible, sino en el mundo invisible, donde se producen o se generan las cosas. ¿Cómo cambia la perspectiva? Cuando sabemos que iglesia no es un término religioso. Esta visión altera radicalmente la forma de vivir y desempeñarse de la iglesia de Jesucristo. Y tiene que alterar radicalmente nuestra forma de afrontar nuestro tiempo, nuestra identidad, nuestro compromiso y absolutamente todo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Padre, por este tiempo, por esta palabra. Te damos gracias por todo lo que tú hemos recibido en esta mañana, has podido compartir acerca de lo que es la iglesia, de lo que es la ciudad de Dios, los modelos de Dios, estableciendo sobre la tierra para cumplir a plenitud todo lo que la gran comisión encierra. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Pido que esta palabra se haga rema en cada uno de nosotros, que esta palabra penetre y podamos recibir revelación por el Espíritu para poder cumplir con la misión que tú nos has asignado. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amados, Dios mediante, nos veremos el próximo domingo por este mismo medio. Tengan una semana bien especial, llena de bendiciones y de grandes regalos del Señor.